Pues comienzo. Bueno, para esta ponencia íbamos a estar dos, yo y mi compañero Aritz, pero Aritz no ha podido preparar ni acudir a la presentación por temas y cuestiones personales y más, así que supliré su espacio y intentaré explicar lo mejor posible la presentación. Bueno, yo soy Erillón Pérez, soy estudiante de cuarto curso de Ingeniería Electrónica Industrial y Automática de la Escuela de Ingeniería de Bilbao, en la UPV, y llevo estos meses trabajando en prácticas de investigación en el grupo de control automático sobre el tema que voy a tratar en esta ponencia y que también va a ser tema de mi TFG, que es la aplicación de la inteligencia artificial a la energía de fusión, más concretamente la implementación sobre el reactor del grupo de control automático de la UPV. Este es el índice que voy a seguir. Primero voy a empezar con una breve introducción, poniendo en el contexto en el que nos movemos, el contexto energético en el que se desenvuelve este trabajo para definirlo bien y entenderlo bien. Luego voy a pasar a una explicación del reactor Ulises de la UPV-HU, así como una descripción de todos los elementos que componen el sistema y que hacen posible esto y cómo se interconectan entre ellos. Luego voy a pasar a explicaros las distintas estrategias de control que se ha planteado para el control del reactor y demás. Finalmente voy a terminar con un caso práctico que os voy a enseñar por webcam, enseñando los elementos que componen el sistema y un poco cómo se haría un disparo o una práctica real trabajando en el laboratorio sobre el reactor. Bien, comencemos con la introducción. Vale, primero vamos a introducirnos en qué contexto energético nos encontramos. Bien, actualmente el 80% de la energía que se produce actualmente corresponde a los combustibles fósiles, como son el petróleo, el carbono, el gas natural. Son fuentes de energía que se llevan utilizando siglos y la principal desventaja es que emiten gases contaminantes que contaminan el medio ambiente, además que son perjudiciales para, lo dicho, el planeta y el ser humano también. Como digo, es el 80% de la energía que se produce actualmente y esto plantea un problema, no solo el de la contaminación del medio ambiente, sino también que tienen recursos limitados. Y esto es un principal problema ya que con la demanda energética futura que se prevé en un futuro cercano, claro, al tratarse de recursos limitados es necesario cambiar de modelo energético y demás. Por lo que al final, a mediados del siglo XX se empezaron a desarrollar otras fuentes de energía diferentes que corresponden actualmente al 20% de la producción energética mundial actual, y estas son las llamadas energías limpias, verdes, renovables y la energía de fisión nuclear. Bien, la energía de fisión nuclear tiene lugar en los reactores de fisión, como los conocidos como Chernóbil, Fukushima, etcétera, de ese estilo, y si bien no emiten gases contaminantes, como podrían ser los fuentes de energía que acabamos de comentar, carbón, gas natural y petróleo, sí emiten residuos nucleares que tardan miles de años en desaparecer y por lo tanto son perjudiciales y son contaminantes para el ser humano y peligrosos. Por otro lado, las energías verdes, como por ejemplo podrían ser la energía eólica, solar, hidráulica, etcétera, se han estado desarrollando pero no son actualmente al 100% efectivas y además dependen en gran medida del medio natural en el que se desenvuelven. Así pues, bueno, este es el contexto energético actual en el que nos movemos y ante, como he dicho, los próximos, ante el aumento de demanda de energía por parte de los seres humanos en el planeta y por la existencia de recursos limitados en estas fuentes de energía que acabo de comentar, se plantea un cambio de modelo energético y este cambio y esta fuente de energía se plantea como la fusión nuclear, como el futuro energético para desenvolvernos. Bien, como bien os habrá explicado Goretti en la charla del pasado día, la energía nuclear es una fuente de energía que se basa en la obtención de energía a partir de núcleos atómicos. Esta energía se puede obtener bien por la unión de núcleos, la que se obtiene la energía de fusión, o por la separación de los núcleos. Se puede obtener la energía de fisión, que como he dicho es la que representa y la que está presente en los centrales nucleares o los reactores nucleares de fisión actualmente. Como digo, se plantea como futuro la energía de fusión, ya que dispone de varias ventajas respecto a su homóloga, que es la energía de fisión, como que su combustible, por decirlo así, es ilimitado, ya que se trata de núcleos de deuterio y tritio, por lo general,
que son abundantes en la naturaleza y son regenerables. Asimismo, es una fuente de energía limpia, es decir, que no emite residuos nucleares, como en el caso de la fisión, ni realiza emisiones de gases contaminantes al medio ambiente. Asimismo, presenta mayor seguridad que la de su homólogo, la de fisión. Bien, ¿qué es la fusión nuclear? Es un poco lo que he comentado, ¿no? Es un proceso físico-químico que tiene lugar de manera natural en las estrellas y nuestro Sol y se basa en la unión de dos núcleos de átomos ligeros, que usualmente son isótopos del hidrógeno, como el deuterio o el tritio, para dar lugar a un neutrón, helio y energía, como aparece en la fórmula que indico en pantalla. Entonces, el objetivo de las investigaciones que se hacen en fusión nuclear y en reactores de fusión es precisamente la de imitar o intentar plantear este modelo energético en la Tierra para así obtener una fuente de energía, como he dicho, que cumpla con las necesidades que se plantean en un futuro cercano que comentaba antes, es decir, una fuente de energía que sea limpia, que no contamine y que aporte seguridad. Bien, así pues, como he dicho, la fusión nuclear consta de la fusión de núcleos atómicos, es decir, acercar lo suficientemente dos núcleos atómicos para que la fuerza nuclear fuerte presente venza la fuerza electromagnética y así se realice la fusión. Para ello, nos interesa imitar las condiciones que ocurren en el Sol de manera natural, que son presiones muy altas y temperaturas muy altas, del orden de millones de grados y millones de bares. Bajo estas circunstancias, la materia pasa al estado de plasma, es decir, un estado de la materia ionizado que está cargado eléctricamente y por lo tanto es buen conductor eléctrico y puede ser controlable magnéticamente. Es precisamente este principio el que se plantea para el control del plasma y en última instancia para el control de la fusión nuclear, es decir, para que no se ocurra un decaimiento prematuro del plasma y para mantener la reacción nuclear controlada y realizable. Entonces aquí se plantea, bueno, esto plantea varios problemas tecnológicos y científicos, pero principalmente en el que me voy a centrar y el que se centran muchas investigaciones es en el control magnético, en el control del confinamiento magnético del plasma para poder hacer la fusión nuclear posible. Bien, en la actualidad existen dos topologías principales dos arquitecturas principales para la construcción de reactores nucleares de fusión. Por un lado está la arquitectura de tipo soviético tokamak y por otro lado está la arquitectura tipo occidental o americano Stellarator. Bien, si bien las dos arquitecturas y los dos reactores de fusión tienen el mismo principio de funcionamiento, el mismo fin, hay bastantes diferencias entre ambos. Por un lado, los tokamak trabajan con corrientes pulsantes. Sus anillos son los anillos que realizan en los campos magnéticos son planos, lo cual significa un mejor confinamiento del plasma, pero también es más difícil de operar, como vemos en las imágenes, ¿no? Los anillos azules de ambas imágenes representan los anillos que se encargan del campo magnético y lo amarillo representa el plasma confinado. Por su parte, el Stellarator trabaja con corriente continua, es al fin y al cabo un circuito eléctrico en serie con una fuente de alimentación y diversos anillos que son las bobinas representadas en la imagen, que son anillos de geometría variable, como se ve en la imagen, a diferencia del tokamak, por lo que su diseño es más difícil, pero también presenta más grados de libertad y por lo tanto más margen de mejora, y asimismo es más sencillo de operar. El funcionamiento del tokamak es básicamente el siguiente. En el tokamak los anillos presentes en la imagen confinan el plasma en la zona toroidal mediante campos magnéticos compuestos. El campo magnético principal es el toroidal, el que aparece ahí, mientras que un campo poloidal, que no aparece en la imagen, que va de norte a sur, induce una corriente en el plasma que actúa como el secundario de un transformador, produciendo así líneas de campo helicoidales alrededor del toro magnético, previniendo el plasma que se escape de la cámara. Sin embargo, por el contrario, el Stellarator se encarga del confinamiento magnético únicamente mediante los anillos que están presentes en la imagen, lo cual hace, como he dicho, que sea más sencillo de operar. Bien, a continuación muestro en las imágenes algunos de los reactores de fusión nuclear que más merecen ser comentados. En la imagen de la izquierda tenemos el ITER, que es un reactor nuclear de tipo tokamak que se está construyendo en Francia y es un proyecto de carácter internacional, es decir, que varias naciones se han unido para tomar parte en el proyecto para su construcción, su investigación y lo dicho, la investigación en el confinamiento magnético del plasma y de la reacción de fusión. Arriba a la derecha tenemos una imagen del Wendelstein 7, que es un Stellarator que se encuentra en Alemania
también para el estudio de las reacciones de fusión, etcétera. Y abajo está el TCV, que está en Suiza, que es un reactor de fusión de tipo tokamak y que cabe destacar porque en el TCV han desarrollado varios miembros del grupo campañas experimentales. Bien, ahora voy a proceder a la explicación teórica del reactor Ulises de la UPV y una descripción del sistema y de los elementos que lo componen. Bien, esta es la imagen del laboratorio en el que nos encontramos ahora y donde están presentes todos los elementos del sistema que hacen posible el control del mismo y la investigación. Ahí tenemos el reactor Ulises, que es el que está justo detrás mío, y bueno, ahí es donde se realiza el confinamiento del plasma y el estudio del control, básicamente. Bien, para realizarlo, lo primero es realizar el vacío en la cámara, y eso se realiza mediante dos bombas de vacío que tenemos conectadas a la cámara, conectadas en serie, que se encargan de realizar el vacío en la cámara para la generación del plasma en el interior de la misma. ¿Cómo se hace esto? De la siguiente manera. Primero introducimos el helio mediante una bombona y una válvula de fugas dentro de la cámara. Y para crear el plasma lo que hacemos es ionizarlo mediante un magnetrón controlado externamente por el usuario en el host PC, que luego voy a comentar, y que se conecta a la cámara por un puerto superior, como veis, mediante un cable coaxial. Bien, una vez tenemos el plasma dentro de la cámara, lo que hacemos es poner en marcha el sistema. Como he dicho antes, un Stellarator se trata de un circuito eléctrico en serie con una fuente de alimentación y bobinas en corriente continua. Entonces, la fuente de alimentación que se encarga de aportar la energía eléctrica al sistema es esta, que es una Electro-Automatic 8000U, que se encarga mediante los cables azules de, lo dicho, aportar la energía eléctrica al sistema, voltaje y corriente, mediante los cables azules conectados directamente a las bobinas del Stellarator. Bien, una vez tenemos en marcha el sistema, claro, como cualquier sistema de control, necesitamos tener conciencia de las variables y las magnitudes que están teniendo lugar en el proceso. Es decir, necesitamos una realimentación de las magnitudes y las variables que están teniendo lugar. Eso lo explicaré más adelante más con detalle, pero bueno, eso se obtiene mediante unas señales electrónicas que van directamente a la tarjeta de adquisición de datos. Bien, para que estas señales puedan ser legibles y para proteger la tarjeta de adquisición de datos, hacemos pasar primero esas señales por unos circuitos que se encarguen de adecuar y proteger, al fin y al cabo, la tarjeta de adquisición de datos, adecuar estas señales. Esto se consigue mediante una circuitería electrónica que tenemos ahí. Bien, ahí tenemos ya las señales eléctricas del sistema preparadas para ir a la tarjeta de adquisición de datos. ¿Cómo la llevamos a la tarjeta de adquisición de datos? Pues mediante un bornero. Conectamos estos cables que representan las señales del sistema a un bornero y mediante un cable de datos, se conecta directamente con la tarjeta de adquisición de datos que se encuentra en el Target PC, que es el ordenador que se encarga enteramente del control del sistema. El Target PC, a su vez, se conecta mediante una conexión TCP/IP con el host PC, que es el ordenador que maneja el usuario. Que bueno, que ya más adelante voy a proceder a explicar esto con más detalle porque igual no ha quedado muy claro así una explicación teórica. Bien, antes que nada, ¿por qué está el Ulises? Y voy a explicar un poco a qué viene esto del Ulises y de este proyecto. Bien, el Ulises, que son las siglas de Ultra Low Iota Super Elongated Stellarator, que es el reactor que tenemos en la UPV, como he dicho, nace con la finalidad de estudiar el control del confinamiento magnético en los reactores de fusión. Entonces, para realizar ese estudio, la UPV, el Grupo de Control Automático, se planteó la compra de una bancada de laboratorio para el ensayo, la experimentación y el estudio de este fenómeno. Claro, el problema es que estas bancadas no se venden, entonces se consideró la idea de fabricarla por cuenta propia. Entonces, con ayuda, apoyo y consejo del CIEMAT, la UPV, el Grupo de Control Automático, se quiso inspirar en una arquitectura de Stellarator sencilla y demás, y este Stellarator de arquitectura ciertamente sencilla es el CNT, cuyas siglas son Columbia Non-Neutral Torus, que es un Stellarator que se encuentra en la Universidad de Columbia, que aparece en la imagen de la izquierda. Como digo, es de una arquitectura algo sencilla y está compuesta básicamente por 4 bobinas, 2 exteriores, que son las que aparecen en la imagen en azul, y 2 interiores. Las 2 bobinas interiores que están dentro de la cámara pueden estar en una configuración de 64 grados, 78 o 88 grados. Es decir, distintas configuraciones para ensayar distintos
tipos de confinamiento magnético o de creación de campos, etc. Así pues, inspirándonos en esta arquitectura, construimos el Ulises, que es el reactor que tenemos aquí en el laboratorio, y de igual forma también disponemos de 4 bobinas, como aparece en la imagen. 2 a un ángulo solo, únicamente 74 grados, dentro de la cámara, y 2 bobinas exteriores horizontales, que son las que aparecen en la imagen. A diferencia del CNT, el Extraditor no puede cambiar el ángulo relativo entre las bobinas interiores de la cámara. Bien, este es el reactor Stellarator más de cerca. Abajo a la izquierda tenemos su circuito equivalente, que como vemos es un circuito eléctrico en serie con 4 bobinas. Y bueno, como he dicho, tenemos en el interior de la cámara, donde se realiza el vacío, etcétera, tenemos 2 bobinas entrelazadas en un ángulo de 64 ángulos relativo, que representan las bobinas interiores en el circuito equivalente. Disponemos también de 2 bobinas horizontales exteriores, haciendo un total de las 4 bobinas que acabo de comentar. Además, para la puesta en marcha del sistema, como he explicado, la cámara tiene su puerto superior, un puerto que mediante un cable coaxial se comunica con el magnetrón, que como he explicado antes, permite la ionización del gas en el interior de la cámara. También disponemos de 2 puertos inferiores que se conectan directamente a las bombas de vacío para poder realizar el vacío en la cámara. Tenemos también un puerto con la sonda de Langmuir para el estudio del plasma, etcétera, y diversos puestos en la parte superior para donde están conectados una escotilla para ver el interior de la cámara y sensores de presión. Bien, aquí está el sistema de vacío. Bien, como he dicho, disponemos de 2 bombas conectadas en serie para realizar el vacío de la cámara. Estas bombas son una Duo 5M, que se encarga de bajar la presión dentro de la cámara a 10 a la menos 3 bares. Y otra, conectada en serie, como digo, una High Pace 300 turbomolecular, que se encarga de bajar la presión a 10 a la menos 5 milibares. Estas bombas se controlan por un controlador electrónico para realizar el vacío en la cámara y para posteriormente introducir el helio mediante la válvula de fugas. Vale, esta es una imagen del magnetrón. Es la imagen de arriba a la izquierda. El magnetrón, como he dicho, mediante el cable coaxial se encarga de ionizar el gas en el interior de la cámara para crear el plasma. El magnetrón se alimenta y se controla por una fuente de alimentación, que es la que aparece abajo a la izquierda en la pantalla, que se controla de manera externa por el usuario en el ordenador, y la manera de controlarlo es mediante el esquema Simulink que aparece en el centro de la pantalla, que bueno, más tarde voy a profundizar en su explicación. A la derecha tenemos la imagen de las distintas conexiones que hacen posible la conexión, bueno, el control externo del magnetrón por parte del usuario. Bien, aquí tenemos la fuente de alimentación, como digo, que es la encargada de aportar la energía eléctrica al circuito. Se trata de una fuente de alimentación Electro-Automatic 8000U que puede aportar un total de 15 kilovatios de potencia a la carga. Puede aportar hasta 510 amperios de corriente y hasta 80 voltios de voltaje. Otra particularidad a tener en cuenta de esta fuente de alimentación es que se puede ser manejada tanto manualmente mediante el display que aparece en la pantalla como externamente por el usuario en el ordenador. Esto es una particularidad bastante interesante que precisamente hace posible el control externo del proceso y que luego voy a meterme más a fondo. Como digo, el rango de funcionamiento de la fuente de alimentación es muy amplio, hasta 510 amperios, hasta 80 voltios, no obstante, atendiendo a la sección de los cables, el datasheet de los bobinados del Stellarator, etcétera, se decidió trabajar en un punto de operación de 100 amperios y 24 voltios, que es lo que aparece en la imagen, que es la tabla de calibración. Es decir, esta tabla o esta curva representa el punto de funcionamiento de la fuente en cada caso, de acuerdo a las consignas de tensión y corriente que se la vaya a dar. Como digo, se va a trabajar siempre alrededor de un punto de operación de 100 amperios. Vale, como cualquier sistema de control, como he dicho, es necesario tener conciencia de las variables, las señales, las magnitudes que están teniendo lugar en el proceso, para realimentarlas y que el usuario, bueno, y que el sistema de control sea consciente de ello. Bien, estas señales son las que aparecen a la izquierda en la pantalla, son esas 6 y voy a explicaros un poco. Bien, como he dicho, la fuente de alimentación se puede controlar de manera externa por el usuario. Esto se realiza mediante el cable de datos cuyos pines aparecen, os enseño en la pantalla. Si bien todos los pines son interesantes y necesarios para el control externo de la fuente, me gustaría recalcar 4, que son VMON, CMON, CSEL y VSEL. Bien,
Básicamente, CSEL y VSEL son las consignas de corriente y tensión que el usuario da a la fuente, es decir, que el usuario del sistema de control da a la fuente, es decir, son las referencias o las consignas de eso, lo dicho, las consignas eléctricas, que va del usuario a la fuente, para que la fuente aporte al circuito eléctrico, que es en última instancia el Ulises. CMON y VMON son respectivamente la corriente y la tensión que la fuente de alimentación está otorgando al circuito, al Ulises. Bien, luego también el Ulises, que al fin y al cabo, como he dicho, es un circuito en serie, también dispone de parámetros eléctricos como el I-Hall, que es la intensidad que está corriendo por el circuito eléctrico, y la V-Out, que es la tensión de salida del circuito. Bueno, como he dicho, son variables eléctricas necesarias para el control y demás del sistema. Como particularidad, cabe destacar que todas las señales, excepto naturalmente la V-Out del Ulises, trabajan en una lógica de 0,5 voltios o 0,10 voltios. Es decir, una lógica elegible por tarjetas de adquisición, etcétera. No obstante, bueno, y como digo, tenemos que llevar estas señales en la tarjeta de adquisición de datos para hacer posible el control del sistema. Bien, no obstante, para proteger la tarjeta de adquisición de datos es necesario hacer pasar por seguridad estas señales por una serie de circuitería electrónica para adecuar las señales y proteger la tarjeta de adquisición de datos. Como he dicho, todas las señales trabajan en una lógica del 0,5-0,10, excepto la V-Out Ulises, por lo que es preciso hacer pasar todas, especialmente esta última, por circuitos de acondicionamiento. Bueno, estos son los esquemas básicos electrónicos que se han implementado en la placa electrónica y bueno, las esquemas de las distintas señales, VMON, CMON, I-Hall y V-Out Ulises, como he dicho, se implementan en la placa electrónica para hacerlas pasar por ahí, adecuarlas y así proteger una vez salgan estas señales a la tarjeta de adquisición de datos. Como he comentado antes, las señales que vienen del sistema son V-Out, I-Hall, CMON, VMON, se meten en la tarjeta, en la placa electrónica, se adecúan y salen como señales de voltaje en cables hacia la tarjeta de adquisición de datos o DAC. Vale, ¿cómo es posible? ¿Cómo llegan estas señales de la circuitería que he dicho hasta la tarjeta de adquisición de datos? Pues de la siguiente forma. Lo primero que hacemos es llevar estos cables, que llevan una lógica de voltaje, como he dicho, de 0 a 10, a un bornero de National Instruments. En este bornero, cuyos pines de conexión los muestro en pantalla, se conecta un cable de datos, que es ese negro, el cable de datos va directamente conectado a la tarjeta de adquisición de datos del tipo PCI 6221, también de National Instruments, que se encuentra en la torre del Target PC. Es decir, el ordenador que se encarga directamente del control del sistema. Bien, la tarjeta de adquisición de datos es, al fin y al cabo, la encargada de obtener y generar las señales de la planta. Como he dicho, obtener las señales de la planta, las que he comentado, I-Hall, VMON, CMON y V-Out, y también de generarles las señales a la planta, es decir, las que he comentado, las consignas que da el usuario, que son CSEL y VSEL. Bien, la manera de representar esto en los modelos Simulink en los modelos de control Simulink y MATLAB que vayamos a representar, se representa mediante estos dos bloques. A ver, estos dos bloques que indico aquí y que voy a indicar más adelante, que representan las entradas y las salidas de la tarjeta de adquisición de datos en el Simulink que vayamos a construir. Bueno, pues como digo, posteriormente voy a explicar más al detalle esto, pero bueno, la idea es, como digo, que el Target PC se encarga en última instancia del control del sistema. Bien, Target PC a su vez, y ahora lo voy a comentar, se conecta mediante una conexión TCP/IP con el host PC, que es el ordenador que maneja el usuario. Bien, vale, ahora voy a explicar un poco esto. Bien, al fin y al cabo, para llevar a cabo el control del sistema, disponemos de dos ordenadores, cada uno de los cuales cumplen objetivos y funciones distintas. Por un lado tenemos el host PC, que es el ordenador que maneja el usuario, es decir, donde se desarrollan las aplicaciones del sistema, las que maneja en todo momento el usuario. Aquí es donde se desarrollan, como digo, los modelos, las aplicaciones, el código, y cuando queramos implementarlo en el sistema de control, este modelo, este código se carga directamente en el Target PC, y el Target PC es el que autónomamente, sin ya necesidad del host, se encarga del control directo del sistema, de la recepción de señales, monitorización de las mismas, etc. Target PC tiene
como particularidades un procesador Intel i7, 64 GB de RAM, es donde se encuentra la tarjeta de adquisición de datos, en cuya torre se encuentra la tarjeta de adquisición de datos, y también posee instalado el Simulink Real Time. Es decir, tiene hardware especializado que se encarga directamente, como digo, del control del sistema. Bien, la conexión que hace posible los dos ordenadores es un cable RJ45 y un protocolo TCP/IP. Bien. Vale, ahora voy a explicar un poco esta conexión TCP/IP y cómo se consigue la comunicación entre ambos y cómo se hace posible esto que acabo de comentar. Bien, lo primero voy a explicar esta imagen de la izquierda. Lo primero es hacer posible la conexión TCP/IP entre ambos ordenadores. Esto solo se realiza una vez, es decir, ya se hizo en su momento y mientras no dé problemas se deja así. Para ello, lo que hacemos es configurar un disco extraíble, en nuestro caso un pendrive, en el apartado de Simulink Real Time Explorer en MathWorks. Como veis en la imagen, lo que hacemos es fijar y configurar el tipo de comunicación que se va a realizar entre ambos ordenadores. Un TCP/IP, hacemos la máscara, el IP address, etc. Una vez hecho eso, lo que hacemos es retirar el pendrive e introducirlo en la torre del target PC y configuramos la BIOS de este ordenador para que al encender el ordenador lo primero que ejecute sea esto. Como digo, esto se hizo una vez para establecer el target PC como lo que es decir, el ordenador donde se lleva a cabo el control, que cada vez que se encienda se comunique y pueda cargar los modelos, etc. Bien, ahora voy a explicar las imágenes de la derecha. Como he comentado, nosotros los usuarios manejamos el host PC, ahí es donde diseñamos las aplicaciones, el código, los modelos, etc. Y cuando ya los tenemos diseñados y queremos implementarlo en el sistema de control, lo que hacemos es cargarlo en el target PC para que éste, independientemente ya del host, realice el control, etc. ¿Cómo se realiza esto? De la siguiente manera. Bueno, esto lo voy a mostrar con más detalle después, pero bueno, hago una pequeña explicación de esto. Lo primero que tenemos que hacer es cargar el modelo Simulink y compilarlo en el target PC. De esta forma transferimos el código C al target. Esto se realiza mediante las siguientes funciones expuestas en esta captura de pantalla. Luego lo que hacemos es establecer los parámetros de captura y de muestreo, lo que se muestra aquí, que es lo que permite definir el número de muestras que se van a tomar, el tiempo de muestreo, el tiempo que va a durar la simulación, etc. También es necesario definir si queremos la creación de los scopes, si queremos, que es básicamente los sitios, las gráficas, las pantallas donde vamos a ver las señales y visualizar las señales que vienen del sistema de control, etc. Luego lo que tenemos que hacer también es seleccionar estas señales y asignarlas a los distintos scopes, ¿no? Las señales que nos interesan ver, etc., asignarlas a distintos scopes para su visualización, etc. Y luego también utilizamos estas funciones para configurar el encendido y el apagado de los scopes, el inicio de la simulación, el fin de la simulación, etc. Quedaos un poco con esto, Start TG, Stop SC, RT Will, etc., porque son funciones, como he dicho, que son necesarias para cargar el modelo que hayamos diseñado en el host PC, en el target PC y que éste lo controle. Quedaos un poco con esto porque luego voy a enseñar un caso práctico en el que se ve esto muy claramente. Bien, ahora voy a pasar un poco a la explicación del control del sistema, las distintas estrategias de modelado y control que se han planteado para el sistema y los objetivos del mismo. Bien, como he dicho, el control, o sea, el control del plasma, del confinamiento magnético en un reactor de fusión, se basa en última instancia del control de las bobinas que hacen posible el campo magnético. Es decir, en última instancia del control de las variables eléctricas que intervienen en el circuito en serie. A saber, tensión, intensidad, potencia, etc. Bien, como cualquier sistema de control, se plantean distintos objetivos de control para cumplir el mismo, ¿no? En este caso, se han planteado los siguientes 4 objetivos de control principales que quedan definidos matemáticamente en la función objetivo del controlador concreto, que son en orden de importancia: error mínimo en régimen estacionario, mínimo incremento de la acción de control, sobreimpulso mínimo y tiempo de establecimiento mínimo. Bien, digo que esto es en orden de importancia porque, como bien sabréis, cada sistema de control tiene sus particularidades, sus necesidades, etc. Y aquí consideramos que este es el orden de importancia
óptimo que se debe considerar a la hora de controlar un reactor de fusión, como podría ser un Stellarator. Nos interesa primeramente, antes que nada, un error mínimo en régimen estacionario, ya que como la idea es mantener controlado el plasma para que la reacción nuclear no decaiga, nos interesa que en régimen estacionario la acción de control siga lo más fielmente posible la consigna con el menor error posible, para que, lo dicho, el plasma no decaiga y la fusión nuclear no se degenere. Bien, luego nos interesa también un mínimo incremento de la acción de control, es decir, que la acción de control efectivamente siga la consigna, pero que la siga sin variar demasiado con picos, porque eso se reproduciría en fallos del hardware o romper algún elemento del sistema. También nos interesa un sobreimpulso mínimo, ya que un sobreimpulso excesivo podría romper algún elemento del sistema, quemar alguna bobina o lo que fuera. Y un tiempo de establecimiento mínimo para que la acción de control llegue a la consigna lo más rápido posible y pueda hacer posible un confinamiento exitoso. Vale. Como bien sabréis, para controlar un sistema complejo es fundamental un modelo dinámico del sistema. Así pues, se han planteado distintas estrategias de modelado del sistema, como pueden ser las técnicas clásicas de modelado experimental, como es la caja negra, caja gris, modelo analítico en espacio de estados y redes neuronales. Bueno, voy a explicar un poco cada uno así por encima. La técnica de caja negra es una técnica de modelado experimental muy utilizada y cabe destacar que en esta el modelado del sistema no tiene significado físico. Es decir, que plantea la planta como una caja negra en la que se desconoce el significado físico, las relaciones matemáticas que definen el sistema, tan solo se conocen los valores de entrada y los valores de salida de la planta. Así pues, creamos modelos con caja negra a partir de datos experimentales en los que solo se conocen las entradas y las salidas. Luego disponemos también, hemos utilizado también modelos de caja gris, que se trata de un modelo determinista que combina información parcialmente conocida del sistema con datos obtenidos experimentalmente, que es una especie de paso intermedio entre los modelados de caja negra y los modelados analíticos. Bueno, luego tenemos también aquí abajo el modelado analítico, la representación del sistema en espacio de estados, y se trata del estudio del sistema y de las relaciones físicas entre sus variables. Es decir, en esta técnica de modelado sí necesitamos información del sistema. Para ello hacemos el estudio del circuito equivalente que comentaba anteriormente. Mediante la identificación de parámetros estudiamos las variables de estado, que aquí, a diferencia de la técnica de modelado de caja negra, sí tiene sentido físico y que nos permite conocer la evolución del sistema en cada momento. Como he dicho, las variables de estado tomadas para el estudio del espacio de estado son x1 y x2, que son, como veis, la intensidad, el cambio de la intensidad respecto al tiempo, que como veis son variables que tienen significado físico. Luego también se ha utilizado redes neuronales para el modelado de la planta. Las redes neuronales, mediante la identificación del sistema a partir de datos reales, de experimentos, de pruebas, etcétera, en la planta, se obtiene información que se utiliza posteriormente para entrenar la red neuronal y, en última instancia, como digo, obtener un fiel modelo de la planta en redes neuronales a partir de lo que digo, de entrenamiento de la red neuronal. Así se obtiene, pues eso, un modelo de la planta bastante fiel. ¿De acuerdo? Como digo, se han barajado también distintas estrategias de control para implementar en el sistema, como son el PID y el MPC. El PID es el controlador más utilizado actualmente en la industria y se basa principalmente en corregir el error presente, sintonizando las variables, los valores KP, TD y TI. También se ha planteado, como digo, una estrategia de control MPC, es decir, modelo de control predictivo, que son un conjunto de estrategias de control avanzado multivariable para el control de procesos, como puede ser en este caso el sistema del Stellarator. Se basa en el uso de un modelo de planta a controlar, como los que he mencionado en la diapositiva pasada, en el cálculo de una acción de control minimizando una función objetivo, que son los objetivos de control que he planteado hace unas diapositivas, y el uso del horizonte deslizante en el proceso, un horizonte deslizante en el proceso de minimización. Y en definitiva, lo que se basa en el MPC es en corregir el error futuro. Sí, pues consideramos que son dos controladores a tener en cuenta y que son interesantes para el estudio del control de nuestro sistema. En concreto, se ha aplicado un controlador de PID
a un control de la planta modelado en espacio-estados y otro controlador PID aplicado a un modelo de la planta en redes neuronales. De la misma forma, se ha estudiado controlador MPC, los controladores MPC basados en redes neuronales para un control de la planta modelado en espacio-estados y uno modelado en redes neuronales. De acuerdo, estos son las estrategias de control que acabo de comentar. Ahí vemos los esquemas de Simulink que representan el controlador PID con los distintos modelos de la planta en espacio-estados, que es este, y en redes neuronales, que es este, y sus respectivas, y las soluciones que hemos sacado del control atendiendo a una entrada de tipo escalón. Esto por parte del controlador PID. Por parte del controlador MPC también se han planteado, como digo, estrategias de control aplicadas a modelo de la planta en espacio de estados y a redes neuronales, y estas son las respuestas que se obtienen. Como podemos ver, la respuesta obtenida en el modelo aplicando un modelo de la planta de redes neuronales no es muy bueno, por lo que se está trabajando en ello para mejorarlo. Bien, esto es todo lo que tengo que decir respecto al sistema Ulises, al control del sistema, así que ahora voy a haceros vía webcam un caso práctico de disparo, de control y de cacharreo con el sistema. Bien, ahora voy a proceder a enseñaros físicamente todo vía webcam, todo el sistema y todos los elementos que lo componen, para enseñaros los pasos que hay que seguir para realizar ahora mismo un caso práctico, un experimento, es decir, un disparo. Así que, como os voy a enseñar por webcam, agradecería que el moderador o alguien me dijese si se está viendo lo que estoy enseñando. Entonces, vale, como estoy por webcam, como digo, no me veo, entonces si me decís si se ve. Sí. Vale, como digo, este es el laboratorio que os he explicado. Este es el Stellarator, donde están las bobinas exteriores, y aquí la cámara, donde se encuentran las bobinas interiores. Y aquí están un poco todos los elementos que os he explicado. Aquí los distintos puertos de la cámara. Aquí está, como digo, los sensores de presión y aquí una pequeña escotilla que permite ver el interior de la cámara. Aquí está el conector del puerto superior de la cámara, que mediante un cable coaxial se conecta con el magnetrón. De acuerdo, aquí tenemos también la circuitería electrónica. Espera, a ver. La circuitería electrónica, la placa de circuitería electrónica alimentada por la fuente de alimentación, que se encarga, como he dicho, de adecuar y proteger estas señales que van directamente a la tarjeta de adquisición de datos. De acuerdo, estas señales, como he comentado, van en señales de voltaje por estos cables al bornero, y este bornero, mediante este cable, va directamente no sé si se ve bien, ahí atrás, a la tarjeta de adquisición de datos que se encuentra en el Target PC, que es este. Esta es la torre del Target PC con el USB que he comentado, que es el disco extraíble que se diseña para hacer posible esto, y la pantalla del Target PC Simulink Real Time. Bien, aquí tenemos también las bombas puestas en serie encargadas del vacío del sistema, y aquí tenemos la fuente de alimentación que se encarga de aportar la energía eléctrica al sistema. Entonces, lo primero que necesitamos para un experimento, para una puesta en práctica de esto, lo primero que necesitamos es seguir el checklist, que se trata de unos pasos, básicamente pasos de seguridad para asegurarnos de que todos los elementos del sistema trabajan y funcionan correctamente, y también para prevenir de posibles riesgos o lesiones de cara a los usuarios que estén utilizando. Entonces, lo primero es comprobar las masas, las conexiones y la continuidad del sistema. Bueno, quiero que atendáis un momento al sistema, y como veis se trata de un circuito eléctrico, como digo, en serie con bobinas, y como veis la estructura es metálica. Tenemos también circuitería con su fuente de alimentación, y la mesa también metálica, y luego también una fuente que es capaz de aportar una potencia de hasta 15 kilovatios.
Con lo cual es fundamental asegurarse que las masas de todos los elementos que están aquí presentes son independientes entre sí. La del extractor, la de la fuente, la de la circuitería, porque de no ser así, como ya ha pasado alguna vez, puede derivar en cortocircuitos y se podría estropear el hardware o causar lesiones a los usuarios. Por lo tanto, lo primero sería comprobar con un multímetro que las masas son independientes entre sí, que no hay conexión de ningún tipo con la estructura que está manejando el usuario. Bien, lo siguiente sería encender los ordenadores. Los ordenadores que, bueno, yo ya los tengo encendidos, tanto el Target PC como el Host PC que está aquí atrás. Lo siguiente sería enchufar el cable de alimentación de la fuente, es decir, cable de alimentación trifásico que se enchufa, que alimenta la fuente, que se enchufa aquí y que va atrás de la fuente de alimentación. Lo siguiente sería encender la fuente y ponerla en marcha. Bien, como veis, se maneja por este display. Lo que hacemos es encenderlo. Aquí está el display con el que se maneja. Bien, también me gustaría comentar que esta fuente se puede manejar de manera externa por un cable de datos con distintos pines, que es este. Precisamente aquí están los pines que os he mostrado antes. Este cable de datos va en la parte posterior de la fuente. Bien. Y ahora aquí tenemos la fuente. Aquí está el display con el que podemos manejar manualmente. Si os fijáis, bueno, con estas... Así, con estos botones podemos cambiar las consignas de tensión y de corriente que le damos manualmente a la fuente, pero como os he dicho, lo que nos interesa es controlar por ordenador externamente el proceso. Entonces lo que hacemos es configurar en el display la fuente para su uso en modo externo. Lo hacemos de la siguiente manera. Ya está, en modo externo. A ver. Vale, ya está en modo externo, de forma que ahora está enteramente a merced de las consignas de tensión, como digo, consignas eléctricas, CSL, VSL, que le demos los usuarios para su control. Bien. Lo siguiente, ya me siento aquí. Lo siguiente sería, bueno, se verá la conexión entre los PC, que ya tiene... John, me oye, disculpa. No sé si se tiene que ver algo en la pantalla, alguna imagen, porque lo que estamos viendo es una transparencia. Sí, ahora voy a proceder a ello. Ah, vale, disculpa, lo siento. Sí, no, tranquilo. Bueno, como digo, está este checklist puesto y ahora lo que tenemos que hacer es asegurar la conexión entre los ordenadores, los que os he enseñado, el Target PC y el Host PC que se maneja el usuario, abrir los archivos MATLAB Simulink de nuestro controlador, el que queramos probar, experimentar y ejecutar el control. Bien, dado que como os he enseñado, el Host PC, se encuentra ahí lejos y si os enseño por webcam no lo vais a ver, lo que he hecho ha sido directamente sacar captura de pantalla de lo que se vería en el Host PC. Entonces, lo primero que hacemos en el Host PC, que estamos como usuarios manejando el Host PC, lo que hacemos es, bueno, lo primero desarrollar el controlador que queramos, ¿no? Desarrollar y calcular un modelo estándar de controlador, el que queramos, PID, el que fuera. Una vez lo tenemos desarrollado en nuestro modelo y simulado, lo que hacemos es, ahora queremos ponerlo en marcha en el sistema. Bien, para ello lo que hacemos es hacer el modelo Simulink, como puede ser este caso. Vale, este es el modelo que vamos a probar ahora mismo en el sistema. ¿De qué se trata? De lo siguiente. Primero tenemos dos ramales, ¿no? Modo VSL y modo CSL. Esto es lo que os he comentado antes. Es decir, que podemos elegir, como he dicho, la manera de controlar el sistema que tenemos, bien por corriente, bien por tensión. Es decir, bien con consignas de corriente, como CSL, bien con consignas de tensión, como VSL. Estas consignas que le ponemos nosotros y le damos nosotros van a la planta, ¿no? Como he dicho, a la planta, y de esta planta sale la realimentación de las señales al controlador o a lo que fuera. Bien, esta planta, como he dicho, primero lo modelamos, lo diseñamos nosotros y la manera, bueno, eso en modelo, pero claro, si queremos llevarlo a esta planta, este sistema real, lo que hacemos es sustituir esa caja de modelado del sistema por lo que realmente es el sistema, que es decir, son unas entradas y unas salidas. Estas entradas y esas salidas, como he dicho antes, lo corresponden estos bloques que he rodeado con verde, es decir, las entradas de la tarjeta de adquisición de datos, que al fin y al cabo son las entradas de la planta, CSL y VSL, etcétera, o una u otra. Y aquí en este bloque, que es el que comentaba antes, que se representan las salidas del sistema, que son las señales que comentaba antes. IHOL, VOUT, CMON
y VMON, que son las señales que nos indican en qué estado se encuentra la planta, etc. Bien, estas señales, esto ya es como esto ya se podría implementar en un controlador el que quisiéramos. En este caso concreto lo que vamos a hacer es obtener datos para una red neuronal. Pero lo dicho, este mismo esquema, este mismo checklist, estos mismos pasos que hemos seguido serían los exactos que habría que hacer para implementar un controlador. En este caso, por ejemplo, es para obtener datos para el entrenamiento de una red neuronal, pero lo dicho, los pasos serían exactamente los mismos. Bien, queremos implementar esto. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos precisamente como lo he comentado antes. Necesitamos código MATLAB para implementar esas funciones que he comentado y cargar en el host PC, que es el ordenador que maneja el usuario y desarrolla las aplicaciones, cargar estas aplicaciones en el target PC, que es el ordenador que se encarga del control y la monitorización de las señales. Así, realizamos un código como va a ser este. Esto, de nuevo, es una captura de pantalla de la pantalla del host PC. Bueno, este es el código un poco que pone en funcionamiento y abre el Simulink. Bueno, aquí veis un poco los códigos que hacen posible elegir el modo CSL, el modo USL para el control del sistema. Así sigue el código para poner en marcha el Simulink y cargarlo en el Target PC. Y aquí precisamente he señalado con flechas rojas lo que os he comentado antes, es decir, las distintas funciones que he comentado antes que hacen posible lo que he comentado antes de cargar este código en el Target PC. Y aquí los parámetros de establecer los scopes, asignar las señales a los scopes, cargar el modelo, compilar el modelo en el Target PC, etc. Si os fijáis, son las funciones que he comentado antes. Aquí hay más funciones para parar la simulación, parar el sistema de adquisición de datos, cargarlo, etcétera, compilarlo. Y bien, como digo, tenemos el Simulink y aquí el código que permite cargar esto en el Target PC. Entonces, lo que tenemos que hacer, sin más, es ejecutar. Damos a Run, se ejecuta y se realiza el control, la prueba del modelo que queramos hacer en el sistema. Bien, esto es no lo voy a hacer ahora in situ por las razones que voy a comentar, pero lo dicho, son exactamente estos pasos. Y esto es precisamente las capturas de la pantalla del viernes pasado que realicé una prueba y saqué, como digo, capturas de pantalla para poder mostraroslo. Y una vez realizado la prueba, obtendríamos unas gráficas como estas en el Target PC. Os explico un poco de qué van. Como digo, si os fijáis aquí, todas las señales obtenidas son las que he comentado antes. Son VSL, VOUT, VMON, CMON y HOL y CSL. Aquí las corrientes y aquí las tensiones. En este caso ha sido una prueba que ha costado lo siguiente: aportar una consigna de entrada de CSL, que ha sido un doble escalón de 0 a 100, de 100 a 0, como he dicho, el punto de operación de 100 amperios, etc. Y se ha estudiado la respuesta del sistema. Y estos datos luego van a ir posteriormente, van a ser utilizados posteriormente para entrenar la red neuronal, etc. Pero a lo que voy es al proceso que hemos seguido, que es exactamente el mismo que se ha utilizado en otros momentos para la realización de un disparo, de una prueba de un controlador, de un modelo que hemos diseñado, etc. Son exactamente los mismos pasos y sería exactamente igual y obtendríamos del mismo modo unas gráficas como estas para el estudio del controlador. De acuerdo. La razón por la que no... Bueno, esto es lo que sería una prueba in situ en el experimento en el laboratorio. Y bueno, la razón por la que no lo he realizado in situ, bueno, os he mostrado todos los componentes y cómo se haría todo, pero la razón por la que no he dado a ejecutar es principalmente por tres razones. Por un lado, el vacío. Para realizar el vacío en la cámara con las dos bombas tarda demasiado, tardan varias horas y mete demasiado ruido. Por otro lado, también si lanzo el magnetrón para crear el plasma, tendría que colocarme a una distancia muy segura por si hay fugas y estudiar previamente si hay fugas o no, por lo que nos podría enseñar in situ cómo manejar todos los elementos. Y además también, casualmente, este lunes, cuando estaba preparando todo para poder hacer una puesta en práctica de un disparo real, me di cuenta que había, precisamente en el primer paso del checklist que os he mostrado, me di cuenta que había derivas a tierra y conexiones a tierra entre los distintos elementos que componen el sistema, que como os he dicho es un paso fundamental a comprobar antes de realizar ninguna prueba. Y claro, eso significa que si pusiese en marcha el sistema ahora, podría crear algún cortocircuito, podría crearme alguna lesión o también podría romper algún elemento. Vale, que son, bueno, ahora os voy a comentar un poco las problemáticas estas que he encontrado a lo largo del trabajo y las propuestas de mejora.
Lo dicho, al tratarse de una práctica real, de una práctica de experimentación real en el laboratorio, esto difiere bastante de lo que es una simulación, un estudio teórico de un control, teóricamente de un reactor de fusión nuclear. Es decir, lo que en una simulación puede ser algo un poco curioso o una simulación mala, como podría ser un sobreimpulso de tensión, en la práctica real un sobreimpulso de tensión podría, bueno, se lee o tiene un resultado bastante malo, como puede ser perjudicar el hardware o causar lesiones, como ya ocurrió. El hecho de que las masas tuvieran contacto entre los distintos elementos del sistema y el hecho de realizar un controlador en el que no había saturaciones o limitadores en el modelo establecido hizo que un sobreimpulso se reflejase en la práctica real como, pues eso, como elementos dañados y quemados, como se dañó la tarjeta de adquisición de datos, se dañó la propia fuente de alimentación, se quemaron las fuentes de los controladores de las bombas y, en resumen, lo dicho, la puesta en práctica real de un caso como estos, en los que se trabajan con altas tensiones y altas intensidades, hay que tener un especial cuidado y seguir unas normas que se están desarrollando en el manual de usuario para proteger el sistema y al usuario. Como he dicho, las propuestas de mejora que se plantean, bueno, ya me estoy yendo de tiempo, pero bueno, termino un momento. Las propuestas de mejora que se plantean son las de hacer la circuitería electrónica más sólida, más fiable y más profesional, pasándolo a una PCB que se está desarrollando estas semanas, y también implementar un controlador IMU en MPC, que es un modelo de control inteligente no lineal multiobjetivo, que consideramos que puede ser un controlador inteligente y bastante eficiente para un problema complejo como puede ser este. Pero bueno, la idea principal es que, lo dicho, todo funcionaba relativamente bien hasta el viernes pasado, y el lunes mismo quise preparar algunas cosas para poder enseñaros in situ algún caso de disparo, aunque sea sin magnetrón, pero lo dicho, encontré este problema en las masas y bueno, me ha tocado enseñároslo por capturas de pantalla de lo que hice el viernes, porque de ponerlo ahora en marcha causaría fallos, errores y probablemente algún componente quemado o reventado. Si pues, antes de despedirme, os voy a poner con un disparo real, con plasma, etcétera, que se realizó hace unos años. Y bueno, aquí básicamente lo que se hace es todo el proceso que he explicado. Realizar el vacío, crear el plasma y el confinamiento magnético del mismo. Y se grabó por la escotilla que os he comentado, que se encuentra en uno de los puertos del reactor. Y bueno, vamos a verlo. No sé por qué no puedo darle a... Mierda. No sé cómo puedo darle a... A ver. Aquí esto supuestamente es un vídeo, pero no sé cómo haceros para enseñároslo. Vale, bueno, aquí os pongo el vídeo de lo que se ve por la escotilla en el interior de la cámara. Se puede ver, bueno, este es el interior de la cámara y se puede ver en colores el plasma. Esto es un caso de disparo de 6 segundos en el reactor. Sin más, para que vieseis lo que sería un caso real de disparo probando un controlador real. Y bueno, esto ha sido todo por mi parte. Muchas gracias por la atención y por darme la posibilidad de explicaros el trabajo. Y bueno, ahí tenéis mi email de contacto, por lo que si tenéis alguna duda o lo que sea, estaré encantado de responderosla. O ahora, si a alguien le surge alguna duda, también haré lo posible por responderlo lo mejor posible. Gracias. Bien, muchas gracias, John. No tenemos en este momento ninguna pregunta en el chat, de modo que vamos a proceder al acto de clausura de esta escuela de verano del Comité Español de Automática. Para ello contamos con nuestro presidente, el profesor Carlos Balaguer, que es quien va a hacer el acto de clausura. Cuando quieras, Carlos. Gracias. Muchas gracias, José Manuel. ¿Se me oye? ¿Se me ve? Perfecto. Muchas gracias. Bueno, hemos llegado al final de esta primera escuela de verano. En primer lugar, quisiera agradecer a los organizadores por el gran esfuerzo que han hecho en hacer
esta primera escuela de verano y sobre todo marcar un hito en nuestra sociedad científica. Quiero agradecer a Matilde Santos, directora, bueno, codirectora de esta escuela de verano de la Universidad Complutense de Madrid. Quiero agradecer a José Manuel Andújar, también codirector de esta primera escuela de verano de la Universidad de Huelva. También quiero agradecer a Ramón Costa, que es el secretario de CEA, que nos ha ayudado en muchísimas cosas organizativas, audiovisuales, etcétera. Muchas gracias a los tres por este gran esfuerzo y gran éxito. En estos 3 días, las conexiones, había momentos que teníamos más de 200 personas, y por tanto creo que es un gran éxito. Éxito de divulgación del Comité Español de Automática, de CEA, pero también éxito por las presentaciones que han tenido un nivel científico y tecnológico muy importante. Quiero agradecer también a los ponentes. Ha habido 11 ponentes de diferentes universidades de España, empresas en Italia y en el Reino Unido. Muchísimas gracias. Creo que esta escuela de verano permite tener una visión muy horizontal de la automática, la inteligencia artificial y todas las tecnologías que están relacionadas con estos temas. Es una escuela de verano de CEA, por tanto, como habréis visto durante estos 3 días, han participado diferentes grupos temáticos, diferentes temáticas, desde coches, drones, centrales nucleares, robots, etcétera. Y esto nos indica la fortaleza de CEA, que tenemos una visión muy interdisciplinar en la cual esperemos esta escuela de verano haya ayudado. Esta escuela de verano en estas ponencias ha intentado pues, dar una visión práctica, pero también abrir muchas nuevas puertas para que investigadores, doctorandos, postdocs, profesores hayan visto que la automática es muy horizontal, la inteligencia artificial es una herramienta que utilizamos bien. Por tanto, podemos decir que la automática, la inteligencia artificial, los datos, es una parte de parte importante en la cual queremos destacar que estamos abiertos con todos los participantes y con todas las organizaciones y empresas que quieran colaborar con nosotros a entablar relaciones mucho más estrechas. Yo espero que os sea útil. Ha sido la primera escuela de verano. Si ha habido algún fallo o algo que pensáis que tenemos que mejorar, pues por favor, hacérnoslo llegar. Y nada más, muchas gracias a todos los que han asistido. He visto noticias por las redes sociales de gente muy encantada con las presentaciones, que han considerado que la temática, la estructura de la escuela de verano ha sido un acierto, y os veremos en las siguientes escuelas de verano de CEA. Ya no sé si la vamos a organizar en verano o lo vamos a organizar a lo mejor en invierno, pero tenemos el mismo espíritu, divulgar la automática, enseñar los nuevos desarrollos tecnológicos y sobre todo hacer esta colaboración, este networking, que creo que es lo más importante, networking entre personas. Espero que las próximas puedan ser en presencial y nos podamos tomar todos un café y charlar mucho más animadamente
que este formato que nos ha obligado la COVID. Muchas gracias a todos y hasta luego. Y con esto cierro la primera escuela de verano de CEA. Muchas gracias.